Mañana tendremos derecho a votar aquí la continuidad de la legislatura, pero usted es un cobarde. Usted le tiene miedo a la democracia. Era lo que nos faltaba, señor Sánchez. Las elecciones se van a celebrar, señoría. ¡Se van a celebrar! Pero usted que habla de cobardes y dice que el presidente es un cobarde, ¿por qué no presenta una moción de censura? Ah, ¿quiénes son los cobardes ahora? Si tan convencidos están de que el gobierno de España no tiene una mayoría parlamentaria para sostenerse y por ende ha perdido la confianza de los ciudadanos españoles, presenten la moción de censura. Hoy hemos visto un nuevo cara a cara entre el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, el señor Feijóo, en el Congreso de los Diputados, en una jornada marcada por la declaración de Zapatero ante la Audiencia Nacional por el caso Plus Ultra y por ese intento de la derecha de este país de sacar adelante una votación en el Congreso sobre un adelanto electoral, pero en realidad el Congreso no tiene competencias para adelantar las elecciones. Es una competencia exclusivamente del presidente del gobierno, de Pedro Sánchez, que ha insistido en que no va a adelantar las elecciones, que va a agotar la legislatura. Pero es que además, si el Partido Popular quiere elecciones antes, ¿por qué no presentan una moción de censura? ¿O acaso no tienen los números? Pues sin más preámbulos, comenzamos a ver el cara a cara entre Feijóo y el presidente del gobierno. Comenzamos con la intervención del líder de la oposición, del Partido Popular, de Feijóo. Señora presidenta, señor Sánchez, le preocupaba cómo le recordaría la historia. Se lo digo yo. Por ser el presidente con más sospechas de corrupción de la democracia española. Bueno, que diga esto el señor Feijóo del partido más corrupto de la historia democrática de este país, Gürtel, Kitchen, Leso, Púnica. El partido que protege a los corruptos, que les dice a los corruptos, sé fuerte, aguanta, estamos contigo. El partido de M. Rajoy. ¿Quién es M. Rajoy? ¿Acaso el señor Feijóo lo sabe? ¿Acaso el señor Feijóo mantiene su apoyo a Aznar tras habernos metido en una guerra ilegítima en Irak? Aznar, que tenía literalmente a casi todo su consejo de ministros imputados. A Rajoy, que cayó del gobierno por una moción de censura por la corrupción. ¿Qué va a decir el Partido Popular sobre corrupción? Si es que no pueden hablar, porque la corrupción está en el ADN del Partido Popular. ¿Qué va a decir el señor Feijóo? Que tenía una foto con un narco. Eso sí, él no sabía que era un narco. Todo el mundo lo sabía, había salido en los periódicos, pero él no lo sabía. No sabía absolutamente nada de esto. Fíjese, el lunes pasado su mujer volvía al juzgado. En este mismo instante, un expresidente, por primera vez, del gobierno de España está delante de un juez acusado por 6 graves delitos de corrupción. Bueno, se refiere al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que durante la sesión de control al gobierno estaba compareciendo en la Audiencia Nacional por el caso Plus Ultra, donde se ha declarado inocente. Ha sacado además un comunicado tras esa declaración diciendo que él va a trabajar para que se sepa la verdad, que en definitiva es inocente. Son las declaraciones de Zapatero. Dice que no tiene nada que ver con el rescate de Plus Ultra, que él no influenció en ese rescate de la aerolínea y bueno, además el juez ha decidido no imponer ningún tipo de medida cautelar contra el expresidente Rodríguez Zapatero. El que iba de Gandhi español, ese al que para usted es su faro moral. El señor Zapatero sigue contando con su apoyo o a partir de ahora actuaba por su cuenta. Se lo pregunto porque es siempre el mismo guión. Primero el bulo, después la conspiración, y cuando no hay escapatoria, bueno, es alguien que actuaba por su cuenta. Es lo que están haciendo con las cloacas. A ver si lo entendemos. Las pagaba su partido, las dirigía su número 2, y el objetivo era defender a P.S. Es decir, el objetivo era defenderlo a usted, y usted no se enteraba de nada. La verdad es que sus argumentarios... Oiga, quizás P.S. es Paquita Salas. No sé, quizás es Paquita Salas. M. Rajoy no era Mariano Rajoy, ¿no? ¿O sí?
Pregunto, no sé, para poder empezarnos a entender. Porque en esto de P.S, M.Rajoy yo me empiezo a perder. P.S puede ser Paquita Salas. Es que pueden ser tantas combinaciones posibles. Pero ya que hablamos de la libreta de Leire Díez, quizás Feijóo debería explicar por qué aparece en los apuntes de Leire Díez. ¿Por qué el señor Feijóo aparece? Porque en efecto aparece. Porque aparece el señor Aznar vinculado con posibles negocios económicos en Venezuela, derivados del petróleo venezolano. ¿Por qué aparece Cospedal? ¿Por qué aparece Esperanza Aguirre? No sé, son cosas que quizás el Partido Popular debe explicar. Porque atentos a esto que decía Esther Muñoz, la que está al lado de Feijóo. Es que seguimos conociendo que todo lo que iba contando Leire en su libreta era cierto, lo cual quiere decir que lo que Leire apuntaba en su libreta se cumplía. Pues tomándole la palabra a Esther Muñoz, si todo lo que aparece en los apuntes de Leire Díez es verdad, entonces será verdad que Aznar tenía intereses económicos en el petróleo venezolano. Tanto que criticaban la dictadura venezolana y luego estaban haciendo negocio en Venezuela. Presuntamente, según Esther Muñoz, confirmado, porque según ella todo lo que aparece en la libreta, en esos apuntes de Leire Díez, en ese cuaderno, es verdad. Pues oiga, a ver qué dirá Feijóo sobre su presencia en esos apuntes. ¿Qué dirá el señor Rajoy? Digo Rajoy, porque si digo M. Rajoy, no se enteran de quién es. Pero son lo mismo, ¿eh? Rajoy, Mariano Rajoy, es lo mismo que M. Rajoy. Quizás esto todavía el Partido Popular no lo sabe. O intentan no saberlo. Mirar para otro lado. Todavía son más ridículos, señor Sánchez. Ahora entendemos por qué lleva más de un año sin querellarse contra Antoñita la Fantástica, como le llama su gobierno a Leire Díez. ¿Cómo van a denunciar a quien incumplía sus órdenes? ¿Cómo van a denunciar a quien realmente seguía sus órdenes al dedillo? Mire, sería tan coherente como, no sé, prohibir de militancia socialista a aquel que se haya beneficiado de forma directa o indirecta con los negocios de la corrupción. ¿A qué eso no le encaja, señor Sánchez? Mire, usted... Oye, pues quizás lo pueden hacer en el Partido Popular. Y así no estaría Ayuso. Ayuso, la de las mascarillas. La del negocio familiar de su marido durante la pandemia. Mientras los mayores estaban muriendo en las residencias. Porque Ayuso les abandonó. Con sus protocolos de la vergüenza. Quizás Feijóo podría dar explicaciones de su foto con el narco. Quizás podrían prohibir de la militancia en el Partido Popular a quien nos mete en una guerra ilegítima y nos miente sobre los atentados terroristas del 11M, como hizo Aznar, a sabiendas de que lo hacía. Y no se arrepiente de absolutamente nada. Quizás pueden en el Partido Popular vetar de la militancia a los corruptos. ¡Oh! ¡Sorpresa! Si eso pasa, el PP deja de existir. Deja de existir. Así que, evidentemente, pues eso no lo van a hacer. No acepta ninguna propuesta de la oposición, pero debería de aceptar una. Mañana tendremos derecho a votar aquí la continuidad de la legislatura, pero usted es un cobarde. Usted le tiene miedo a la democracia. Era lo que nos faltaba, señor Sánchez. Ya no es que no quiera que votemos en urna, sino que además no quiere que votemos en el Congreso. No tiene derecho a amordazar el Parlamento. Pero vamos a ver, Feijóo, que el Congreso no tiene competencias para adelantar las elecciones, que eso es una competencia exclusiva del presidente del gobierno, que es el que decide cuándo son las elecciones, si quiere adelantarlas o no. Pedro Sánchez ha dicho que oye, que no, que quiere completar la legislatura y está en todo su derecho a cumplir con el mandato que los españoles le han dado, que ha sido que lidere el gobierno de España durante los próximos 4 años. Cuando pasen los 4 años, ¿habrán elecciones? Por supuesto que sí. Pero usted que habla de cobardes y dice que el presidente es un cobarde, ¿por qué no presenta una moción de censura? Ah, ¿quiénes son los cobardes ahora?
¿Por qué el Partido Popular no presenta una moción de censura? ¿No tienen los votos o qué? Si tan convencidos están de que el gobierno de España no tiene una mayoría parlamentaria para sostenerse y por ende ha perdido la confianza de los ciudadanos españoles, presenten la moción de censura y veamos cuál es el resultado. Veamos si de verdad el gobierno no tiene el apoyo de los españoles. Eso se hace a través de una moción de censura. Para eso está la moción de censura. Presenten la propuesta. ¿Quiénes son los cobardes entonces? Porque esto de presentar una iniciativa para votar, si tiene que haber un adelanto electoral, perdone, ¿pero eso qué cosa es? ¿Y eso no es competencia del Congreso? Presenten moción de censura. Yo os animo, presenten una moción de censura contra Pedro Sánchez. A ver si ganan la moción. A ver si Pedro Sánchez de verdad no tiene el apoyo del Congreso y por ende de los españoles. No sé, tendremos que verlo. Pero eso está en la mano del Partido Popular. Y es el Partido Popular el que tiene que presentar la moción de censura. Si tenéis los apoyos y tan seguros estáis, pues adelante, os animo, venga, os esperamos. Usted no es un demócrata. Señor Sánchez, si yo fuera una mala persona, solo le diría una cosa. Solo le diría una cosa. Ánimo, Pedro. Muchas gracias, señoría. Yo no sé si es una mala persona o no, pero ridículo es, y bastante. Y oye, a propósito, Feijóo, ya viene siendo hora de que dejes de leer. Oye, que son 2 minutos de intervención. ¿Qué es eso de estar con un papelito leyendo como si fueras un niño en una exposición de primaria? Hombre, por favor, Feijóo, que eres un político, que aspiras a gobernar este país algún día. Que te adelanto que eso no va a ser así. Que aspiras a ser presidente. ¿Y no eres capaz de hacer una intervención sin leer 2 minutos? Hombre, por favor, Feijóo, deja de hacer el ridículo y se sienta como si hubiese hecho la mejor intervención de su vida. Pero si acaba de hacer el ridículo. Pero si acaba de hacer el ridículo el señor Feijóo. De verdad que el nivel en el Partido Popular es demasiado bajo. Y ahora, en este momento, bueno, están aplaudiendo a Feijóo y va a comenzar la intervención del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, en respuesta a la pregunta o meeting de Feijóo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, es que a mí, sinceramente, me ha parecido lamentable. Bueno, Pedro Veo que Sánchez. usted ha tomado la costumbre de agotar todo el tiempo en su primera intervención. Por tanto, no podemos entrar en un diálogo, en una sesión de control propia de este Parlamento. En todo caso, le diré varias cuestiones, señor Feijóo. La primera, no deja de sorprenderme la atalaya moral desde la que usted... Y yo os digo algo. Yo creo que Feijóo agota todo su tiempo porque no tiene valentía para responder a lo que le va a decir Pedro Sánchez. Y por eso lo agota, para que no se dé ese diálogo, ese debate, que sería lo normal en una sesión de control al gobierno. Es una vergüenza lo que el Partido Popular está haciendo en este país. No se atreven ni a debatir. Ni a eso se atreven. Y luego hablan de democracia. Usted se convierte en un Torquemada de la vida, siendo el presidente del Partido Popular designado para tapar la corrupción de la señora Ayuso y sentándose en la sede de un edificio financiado en B. En todo caso, señoría, usted pregunta por la degeneración política. Mire, la degeneración política tiene mucho que ver con las votaciones que sistemáticamente se producen en esta Cámara, sistemáticamente en contra de esta oposición destructiva de todo aquello que beneficie a la ciudadanía, a la gente de a pie. Degenerar políticamente este Parlamento, señor Feijóo, es votar en contra de la revalorización de las pensiones, es votar en contra del salario mínimo interprofesional, es votar en contra de la reforma laboral, es no apoyar un Real Decreto Ley, por ejemplo, el de hace 3 meses, para dar respuesta desde un punto de vista de escudo social a los efectos de la guerra de Irán en el tejido productivo y en los hogares de España. Señoría, eso es lo que está haciendo este gobierno, gobernar
para la gente y vosotros, ustedes, mejor dicho, lo que hacen es votar sistemáticamente en contra de estas medidas. Ya le anuncio que nosotros el 29 de junio vamos a aprobar en Consejo de Ministros un nuevo Real Decreto Ley de protección a tejido productivo, también a la ciudadanía de nuestro país, para ver exactamente cuál es el recorrido de este alto el fuego que se ha anunciado por parte de la Administración estadounidense y por parte de Irán. Esperemos a ver qué votan ustedes. Por el momento, señoría, lo que estamos haciendo es hablar con los sectores, es hablar con los grupos parlamentarios y esperemos que si usted quiere dignificar la política en este país, lo que tenga que hacer es aportar soluciones, propuestas y, por supuesto, también aprobar ese Real Decreto Ley. Es complicado continuar. Un momento, señor presidente. Señores diputados y diputadas, por favor, silencio. ¿Son unos malos educados en el PP? No se callan. ¿Unos malos educados? Sí, pero una cosa, señoría, respecto a las elecciones. Las elecciones se van a celebrar, señoría. Se van a celebrar. Pero la pregunta no es esa. La pregunta es ¿qué país se va a presentar en 2027 respecto al 2018? Si es un mejor país o un peor país. E indiscutiblemente, señor Feijóo, es un mejor país en términos de crecimiento, de empleo y de desigualdad. Bueno, y de esa forma, digamos que terminaba la sesión de control al gobierno de España. Hemos visto la gran diferencia. Bueno, la sesión de control, digamos que el cara a cara entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición, Feijóo, porque evidentemente luego, pues bueno, pues hay otros miembros del Partido Popular y de otros partidos han hecho pregunta a ministros, incluso al propio presidente del gobierno, pero bueno, nos hemos quedado con lo que nos interesa, que es esta parte del cara a cara entre el presidente del gobierno y Feijóo. Como habéis visto, una vez que Pedro Sánchez ha terminado de hablar, Feijóo no ha podido volver a tomar la palabra porque lo que ha hecho es agotar todo su tiempo en la primera intervención y de esa forma se evita tener que replicar a Pedro Sánchez. Yo creo que, como os lo dije, es porque es un cobarde que tiene miedo al debate, que no quiere debatir. Tanto que hablan de democracia y luego se niegan a hacer lo más importante en una democracia, que es debatir, confrontar las ideas. Pero Feijóo tiene una estrategia muy diferente, que es agotar todo su tiempo para luego no tener que responderle a Pedro Sánchez y no saber qué responder, porque Feijóo depende para todo de un papelito, de un papel, de un guión. Todo lo lee. Es incapaz de dar un discurso de 2 minutos, ¿eh? Oye, que no son 40 minutos hablando, que son 2 míseros minutos, 1 minuto, lo que sea, no sé. Ahora mismo no sé cuánto es la intervención, pero vamos, que tampoco es aquí una tesis. No tiene que ser el discurso de su vida. Son unos minutillos. Y no es capaz ni siquiera de hablar sin leer. Todo lo tiene que estar leyendo. Todo, ¿eh? O sea, hasta una broma que hace la tiene que leer. Porque no tiene ni puta idea de nada. Todo se lo preparan sus asesores y se lo mandan. Y él, como buenamente pueda, lo lee. A veces ni leerlo, ¿eh? Le cuesta leerlo muchas veces. Ya no es que no se lo sepa, es que le cuesta leerlo. Y qué gran diferencia con el presidente del gobierno, un presidente seguro de sí mismo, que, oye, que habla sin ningún problema, sin depender de un papel constantemente, que, oye, es normal si hay un dato que tienes que dar, quizás no lo sabes, uses un papel, en una intervención de 1 hora, normal que uses un guión. 2 minutos, sesión de control al gobierno, Feijóo. Oye, los primeros días que te estás adaptando, que llegas nuevo a la política. Pero Feijóo, usted ya es bastante viejo ya en la política nacional, ya le conocemos bien y sabemos que de moderado, nada. Pues hombre, es hora de que empieces a usar, pues eso, tu mente para las intervenciones y no un guión. Como mismo te quitaron las gafas, no sé, para hacerte más atractivo, ¿no? No entiendo por qué te han quitado las gafas, la verdad. Yo uso gafas, las tengo aquí. Y muchas veces he hecho vídeos con gafas. De verdad, nadie te va a dejar de votar por tener gafas, Feijóo. Nadie. Te dejan de votar por tus políticas basura. Por querer recortarle las pensiones a la gente, por querer bajar los salarios, por tus políticas en contra de la inmigración, por pactar con Vox, con la extrema derecha, con quienes quieren que España regrese a tiempos oscuros del pasado. Por eso te dejan de votar. No por llegar gafas o no. Y como mismo te han quitado las gafas, a ver si te quitan ya los papeles.
por favor, que aspiras a liderar este país algún día. Esperemos que nunca. Hasta la próxima.